amigos, bienvenidos nuevamente a Portada. Soy Miguel Guerrero y en la noche de este miércoles vamos a tener un panel sobre un tema que está acaparando la atención de la opinión pública del país. Se trata de qué es realmente una campaña sucia y cómo se diseña o ejecuta una campaña sucia o una campaña negativa. Y para ello tenemos la participación de un destacado sociólogo, el licenciado Wilfredo Lozano, de un economista y también abogado, el licenciado Friedrich Vergés, y más tarde vamos a tener la participación, estamos a la espera de un tercer invitado, el doctor Pedro Catrén. También fuera del estudio vamos a tener la participación del publicista Fernando Báez y del ingeniero José Israel Cuello para hablar del tema de esta noche, que es qué es realmente una campaña sucia y si en el país se está desarrollando en la actualidad una campaña que pueda ser definida de esa manera. Pero antes de entrar de lleno en nuestro panel de hoy, vamos a ver un interesante reportaje sobre el tema que nos ha preparado nuestro compañero Maunauri Jorge. Veamos. La denominada campaña sucia no es más que la expresión de la carencia de contenidos. La carencia de contenidos, entonces, hay un esfuerzo sistemático de descalificar. Uno descalifica al otro y el otro descalifica al uno. ¿Por qué? El diagnóstico de los grandes problemas nacionales está hecho. Sin duda alguna que la falta de propuestas mantiene las lenguas calientes de los políticos nacionales. Algunos llegan al límite de acusarse de homosexuales, narcotraficantes, cleptómanos y demás cositas agrias que se acumulan a medida que se acerca el día para depositar el voto y elegir un nuevo presidente. A todo esto le queda una sola denominación: cultura nómada. Desde que la democracia es democracia, se conocen de artimañas en contra de algún candidato. La intención ha sido desmeritar o restar credibilidad a las acciones del opositor. Sin embargo, las llamadas campañas sucias han demostrado que sus efectos no son tan dirigidos como se parece. Ya la Junta Central Electoral lo dijo: habrán sanciones contra los candidatos o partidos políticos que incurran en usar las llamadas campañas sucias. Ahora bien, la advertencia del máximo organismo electoral parece que ha llegado un poco tarde. Usar palabras distorsionadas o inventadas, recurrir a la mentira o inventar hechos, es algo que no está permitido legalmente durante una campaña electoral. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, el problema es que no se especifica quiénes no podrán hacerlo. Se entiende que serían los candidatos oficiales, pero los macuteos fuertes precisamente están detrás de los colores tradicionales. Hasta ahora va bien el papel de la Junta, pero no hay romance que dure 100 años. El organismo electoral también aclara que las campañas negativas sí están permitidas, las cuales conllevan descartar los defectos, deficiencias o hierros de los opositores. Todos los partidos y en el historial dominicano reciente se ha registrado siempre la inclusión de campañas denostantes, negativas y que tienden a atacar personalmente a un actor político. Por lo regular esto no ha sido un camino con muchos frutos. En el caso dominicano, yo me atrevo a señalar en el presente que se debe fundamentalmente a que la gente no está pensando ni creyendo en la propuesta política que se está haciendo. Una de las características que tiene nuestro proceso electoral es que la gente vota por pique. El Partido de la Liberación Dominicana acusa al Revolucionario Dominicano de orquestar maniobras en su contra. En su defensa, el PRD dice que no tiene nada que ver con campañas sucias y que el gobierno lo que debe hacer es desmentir las acusaciones por corrupción que les imputan. El presidente del principal partido opositor, Miguel Vargas Maldonado, entiende que los candidatos deben enfocarse en presentar propuestas para solucionar los problemas y necesidades colectivas, no inventar o publicar informaciones que carecen de fundamento lógico. Pero antes de que la Junta o cualquier partido pensara en pronunciarse sobre las incoherencias de los que gobiernan y los que esperan gobernar, la Iglesia Católica cuestionó la falta de contenido en la campaña y subrayan la importancia de que el debate electoral se produzca en un ambiente pacífico y decente. Es que resulta más fácil quedarse solo en palabras que se las lleve el viento y dejar el programa para el final de la campaña, solo para llenar requisitos, cuando pocos tendrán la oportunidad de revisarlo y mirar la posibilidad de su ampliación, y así se va del compromiso.
indica la Autoridad Eclesiástica Nacional. A menos de 3 meses de celebrarse una de las elecciones más reñidas que se harán en República Dominicana, ninguno de los 2 candidatos mayoritarios ha presentado su programa de gobierno. Lanzaron un preludio de lo que quizás, tal vez, quién sabe, podrían hacer si ocupan la curul presidencial, aunque frente a todos los empresarios y ciudadanos que los vieron, los enfoques de sus opositores fueron en crítica entre sí mismos. Por un lado se alega que la ausencia de una ley electoral y de partidos mantiene en el caldero las posibilidades de que se cocinen las campañas sucias, mientras del otro proponen un pacto entre Hipólito y Danilo para evitar que sus dependientes generen más controversias con mentiras que a veces no son tan mentiras, pero que empañan el proceso electoral. Para conocer más al respecto, no se pierda a los expertos en segundos. Soy Manauri Jorge, el debate de la semana en Portada. Bien, antes de comenzar quiero darle la bienvenida a mis distinguidos invitados de esta noche. Solamente se encuentran 2 de ellos, el licenciado Freddy Vergés y el licenciado Wilfredo Lozano. Realmente, por lo que se ha visto, ¿hay señales de que esté en marcha una campaña sucia de una parte o de la otra parte? Mira, yo me voy a tomar la delantera, únicamente porque me considero en el tema un enano al lado tuyo, porque la verdad que de eso yo sí sé poco. Si fuera de balanza de pago, si fuera negociación de deuda, ahí nos matamos. Pero lo de enano no tiene que ver nada con el tamaño, ¿no? No. Sí, porque tú eres bastante grande. Es asunto de capacidades y conocimientos. Y si bien es cierto que conozco poco, también es cierto, y era algo que cuando Miguel tuvo la fina gentileza de invitarme, lo tuve pendiente y digo, bueno, pero yo no soy experto. Sin embargo, recordé que sí he sido víctima en más de una ocasión. Pero además como ciudadano. Pero no es secreto que en mi primera vivencia así en campaña política, tengo un primo fallecido y de destiempo, Eduardo Latorre, que en un momento era muy cercano a Fernando Álvarez y por ende, por él estuve muy cercano en un momento dado, y no es secreto, un primo mío, Jacinto Peinado, me tocó 3 campañas al lado de él, inclusive con mucha honra, 2 diseños de planes de gobierno, de algo que estábamos conversando ahorita en off. Y en ese proceso, ¿qué yo entendí que era la campaña sucia? Entendí que sin importar la motivación, cuando la verdad es transgiversada, cuando la verdad se opaca por mentiras, cuando la creatividad suplanta la racionalidad, se va adentrando en campaña sucia. Inclusive me preguntaba yo mismo, reflexiones que hacía hace un par de horas, bueno, pero ¿por qué esto de campaña sucia? Y recordaba algo que le decían a uno en la universidad, tira lodo, que el lodo quedará. Entonces creo que no lo desglosaremos esta noche, pero sí, obviamente, a todas luces, hay campaña sucia desde el momento que se entra al territorio de la difamación sin los elementos de prueba contundentes y sin acudir a los estamentos donde corresponde desarrollar ese tipo de denuncia. Sí, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una breve pausa para darle tiempo a que nuestro tercer invitado se incorpore al set, así que regresamos en un momento. Continúen aquí con Portada. Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana. Premios Casandra 2012. Martes 13 de marzo, 7 de la noche. Teatro Nacional. Transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Acroarte. Con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook.
¿Y qué dice el nombre? American, lo dice todo. Aires acondicionados Split 9, 12, 18 y 24.000 BTU. Motor rotativo de bajo consumo real, fabricado para nuestro país. Somos la calidad. Radio Centro. Buenas. Miguel, el novato del año. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Este es mi país, aquí que está mi gente. Pelotero, fírmame esta pelota. Oye, Miguel, yo con todos esos cuartos que tú tienes de ese contrato y en Nueva York, yo no vuelvo para acá. Que va, esto lo vale. Nada se compara con volver. Miguel, pero volver para el barrio. De ahí salí. Ahí están mis amigos y mi familia. No importa dónde yo llegue, yo siempre volveré. Esta es mi gente, este es mi barrio. Volver a casa vale todo el dinero del mundo. Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan. Por eso lo cuidamos más. Banco BHD. El respeto por la tierra que cultivamos y nos da de comer. Que nuestros hijos puedan tener una vida cada vez mejor. Ver que nuestro país crece día a día. Que una empresa se preocupe por el bien de todos y no solo por el propio. Eso vale más que el oro. Tus valores son los nuestros. Barrick, Pueblo Viejo. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Continuamos nuestro panel de este miércoles con el tema ¿qué es una campaña sucia? Y si en la República Dominicana se está desarrollando una campaña de esas características. Le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado, el doctor Pedro Catrén. ¿Qué consideran ustedes que es una campaña sucia? Y quiero insistir en el punto, ¿estamos envueltos en una campaña sucia? ¿Estamos en presencia de una campaña sucia? Mira, los procesos electorales son una guerra, Monte, y la lógica de un proceso electoral de cada candidato es ganar las elecciones. En todos los países civilizados y subdesarrollados, Monte, existen las llamadas campañas sucias, Monte. Ahora recientemente vimos en Francia, Monte, el caso de Sarkozy, que sometió a Strauss-Kahn, que es un miembro prominente del Partido Socialista. En el caso en Estados Unidos, las campañas sucias han estado muy en boga. Las campañas sucias generalmente se hacen en la tercera fase del proceso de la campaña, el proceso electoral. En una primera fase de la campaña que los candidatos tratan de consolidar lo que es el voto duro, el voto histórico de los partidos. Un segundo momento, los candidatos tratan de enfrentarse uno a otro. Y el tercer momento es el momento más agresivo, porque es el momento de buscar los votos de un electorado volátil, de los electores indecisos, que no están adscritos a ningún partido. Entonces, y que son los que deciden, por lo regular. Son los que deciden la campaña. Entonces, en ese momento,
las campañas sucias tienen un papel importante para captar candidatos que muchas veces se rigen por criterios morales, por criterios, tiran su voto en función... Pero el hecho de que sea común una campaña sucia y que se haya generalizado en países incluso democráticos donde hay normas y reglas de campaña, significa que está moralmente permitida y es... Pero el razonamiento de Pedro, yo diría que cubre una gran parte del problema, pero todavía tenemos el problema de qué es una campaña sucia. Bueno, yo entiendo y voy a hacer el papel de entrevistado aquí. Sí. Yo entiendo que una campaña sucia es aquella que está básicamente basada en mentiras. Exactamente. Y en tergiversar verdades, exactamente. ¿no? O como decían aquí, medias verdades. O fuera de contexto, citar cosas fuera de contexto. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si un candidato golpea a su esposa y no le da manutención a sus hijos, sí, denunciarlo yo creo que es legítimo, porque un pueblo, un electorado debe saber cómo se comporta en la vida privada un candidato, ¿no? Que puede llegar a ser presidente de la República. Pero que, como decía Pedro, en esa guerra prácticamente lo privado y lo público desaparece. Como en las fronteras entre lo privado y lo público muere. Pero tú has planteado un problema importante. Si aceptamos la idea de que la campaña sucia se fundamenta, se basa, se sostiene en el manejo de mentiras que pueden conducir hasta situaciones como la que tú describiste, Frederick. La otra parte que tú planteas, que es un elemento ético-moral, es decir, hay elementos en el que de la vida privada que en condiciones normales no deberían ser expuestos, pero de una u otra manera, en esas condiciones anormales que también describió Pedro, pasan a ser parte de la batalla política. Entonces lo público y lo privado aquí es totalmente disuelto, y los imperativos morales, las limitaciones de tipo ética, prácticamente se rompen esas amarras. Yo diría que ahí en gran parte consiste el problema de lo que es... y yo creo, Wilfredo, que tú has tocado un punto neurálgico, y lo dijiste en dos palabras: ético y moral. Y digo eso porque hay un mecanismo que viola derechos esenciales, que lo conocemos hace yo por lo menos 25, 30 años, que es el de las grabaciones ilegales, los escuchas, las intervenciones, que a su vez sirven para hacer empates y... Bueno, eso obligó a Nixon a renunciar. Bueno, pero en nuestro medio, eso es un medio que tiene por lo menos 30 años de vigencia, que todos lo conocemos, todos nos hacemos los ignorantes, algunos en algún momento pudimos haber sido víctimas, y llega al punto que una persona en días pasados me decía: pero Berger, espérate, hay grabadores buenos y grabadores malos. Pero realmente estamos en presencia de una campaña sucia, doctor Catrín. Mira, yo creo que no, Mate. Yo creo que el proceso electoral es un proceso de escrutinio, de crítica, Mate. Es un proceso para que los que quieren ser candidatos tienen que someterse a ese proceso. Es una de las características de los procesos electorales. Los mercadólogos norteamericanos hablan que si tú no quieres coger calor, que no entres a la cocina. Ese es un dicho que se usa mucho en la política norteamericana. Yo creo que lo único que no se puede plantear en una campaña electoral son problemas ya relativos a los problemas de la intimidad de un candidato, a los problemas. Y ahora, si ese candidato hace público, como tú señalabas, un problema de violación doméstica, de violencia doméstica, ya eso pasa del ámbito privado al ámbito público. Pero precisamente los candidatos tienen que someterse a ese escrutinio, y los ciudadanos tienen el derecho, incluso con un rumor que haya sobre un candidato, los ciudadanos tienen el derecho a cuestionar, a que esos candidatos sean transparentes, esos candidatos lleguen a plantear las situaciones éticas y políticas de su persona. El caso que está sobre el tapete hoy en día y que está despertando o generando muchos calores sin necesidad de que nadie entre a una cocina, ¿no? Porque los calores se sienten también aún en la temporada invernal como esta. El caso de la denuncia sobre la existencia de cuentas en euros en bancos europeos. La divulgación o esa denuncia, aunque no proviene de un partido político en particular, ¿puede ser considerada como un elemento de campaña sucia? Yo creo que no. Ha habido una presunción de corrupción muy grande en altos funcionarios
de este gobierno, aunque no hay inversión de la prueba, todo el que acusa tiene que probarlo. Yo creo que eso tiene que demostrarse en un juicio público, oral y contradictorio, que es lo que yo creo que va a pasar, y es lo que está tratando de detener el Partido de la Liberación Dominicana con toda una campaña para tratar de amedrentar a Marcos Martínez. Pero yo creo que el cuestionamiento, la labor de la primera dama sería, como titular o no de una cuenta, tratar de buscar una certificación real del banco y no esos mamotretos que se han presentado a la opinión pública. Y el Banco de Dinamarca ha sido muy claro, ha dicho que ellos mantienen el secreto bancario. Hasta ahora no hay ninguna certificación válida que pueda decir que la primera dama tiene o no tiene cuentas en euros. Y eso, más que la intención que pueda ocultarse detrás de esa denuncia, yo creo que lo más importante en este caso, por la salud y por el buen nombre de la República y de los afectados, es que ese asunto quede aclarado sin duda alguna, ¿no? Fuera de toda duda. Pero yo te voy a decir una cosa, Miguel, hablando de ese caso en específico, yo tengo problemas muy serios de entender lo que he visto hasta ahora como pruebas, lo que he visto en televisión, lo que he recibido por internet, ¿verdad? Porque nadie me ha dado físicamente las pruebas, links que te hacen por el Twitter, lo que yo he visto es ridículo. El que hace una denuncia basado en lo que yo he visto, que ya ha sido analizado en diferentes programas, en la estructura de la denuncia, de lo que yo he visto, 3 nombres en una consulta de cuentas, diferencia numérica, es muy osado. Es muy osado. Incluso los cheques parecían que tenían falta de ortografía. Yo igual digo, y lo que he visto como cheques son los que se señalaban a una cámara en una calle frente a un parque. Bueno, pero lo que yo entiendo, es que yo creo que para darle, por lo menos yo, para darle siquiera visos de incertidumbre y cuestionamiento, me hubiese gustado o me hace falta ver algo un poco más creíble que lo que he visto hasta yo creo ahora. que esa es una opinión muy extendida, y yo también veo que hay algo, me parece algo muy rupestre, pero en vista de eso yo creo que se hace una necesidad de que este asunto quede debidamente aclarado. Porque la denuncia en sí misma, sea cierta o sea incierta, es sumamente grave, ¿no? Es sumamente grave, y por eso incluso para lo más saludable para los propios afectados es que esto quede totalmente aclarado, y es una buena oportunidad de aclarar no solamente esta denuncia, sino de muchas otras que se han hecho con relación a la honorabilidad de muchos funcionarios públicos. Ahora, aquí hay 2 abogados, la aclaración entre abogados no veamos, ¿no? Sí, por lo menos estamos empatados. Sí, exacto. 2 no abogados, 2 abogados. Bueno, pero hay un periodista que yo creo que es más peligroso. Que es más peligroso que un abogado, porque un sociólogo es inofensivo. Mientras no aborde algunos temas. No, pero el punto es que, como decía, me parece que Pedro, el terreno de aclaración de esto tiene canales muy claros de tipo jurídico institucionales. Sí, yo he sido abogado de banco durante muchos años, y los bancos son sumamente conservadores. Si bien es cierto lo que decía Frederick, que las pruebas que se han presentado son pruebas inconsistentes, a todas luces inconsistentes, también las certificaciones que ha querido presentar el gobierno son inconsistentes. Yo creo que hasta ahora lo que hay es un mar de dudas de ambos lados en este momento. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana está corriendo un riesgo, porque la estrategia de Marcos Martínez me parece que será, cuando comience el juicio, pedir una medida de intrusión que el juez por sentencia le solicite al banco si la primera dama tiene o no tiene cuenta en esa institución. Y eso parece que es lo que quiere evitar. Si ha tenido cuenta, ¿no? Si ha tenido cuenta, y eso es lo que parece que quiere evitar. Hemos visto la estrategia con un abogado hoy en los medios de comunicación, un abogado de apellido Minier, que es un abogado cercano al Partido de la Liberación Dominicana, muy amigo del ministro de Interior y Policía actual, Monchi Fadul, de modo que yo creo que hasta ahora los rumores, la espiral de rumores viene de ambos bandos, y yo creo que la ciudadanía, frente a un hecho
tan trascendente como eso, que está involucrada la primera dama, necesita una aclaración mucho más sopesada. Sí, si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos con más del contenido en el día de hoy de Portada. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa. Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana. Premios Casandra 2012. Martes 13 de marzo, 7 de la noche. Teatro Nacional. Transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Agroarte. Con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook. Cada día invertimos 120 millones en empresas privadas que dan trabajo a 29.000 personas. También invertimos en mejorar la educación de más de 4.000 estudiantes de comunidades de escasos recursos para que tengan oportunidades de futuro. Somos más que un negocio financiero. Tocamos vidas. Somos Popular. Televisores Toshiba Full HD, LCD y LED 3D. Y por la compra de un televisor Toshiba, solicita en tu tienda favorita esta lámpara LED de escritorio. Oh Toshiba, lo mejor, somos la calidad. Radio Centro. Royal Lavandería, pionero en servicio a domicilio. En Royal encontrará a los expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novia para que se conserven como nuevo por muchos años. Garantizado. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con nueva sucursal en la Jacinto Mañón, casi esquina Churchill, en el Ensanche Paraíso. También en la Tiradentes, casi esquina Gustavo Mejía Ricard, y en la Avenida de los Próceres, esquina República de Argentina. Además, la de Gasco en Rómulo Betancourt y Doctor de Filló frente a Dumet. Y su principal, en la Avenida México número 116, La Esperilla. Llama o ven a Royal Lavandería y gana millas en el programa Advantage de American Airlines. Royal Lavandería, en el 809-732-0505. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza. Arriba Alianza País y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. Que viva el Verde Esperanza. Arriba Guillermo Moreno, el hombre que hará posible un gobierno honesto. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter. Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Bien, vamos a continuar con nuestro panel del día de hoy sobre lo que es una campaña sucia y si en la República Dominicana se está desarrollando en efecto una campaña de esa naturaleza. Y antes de darle paso a nuestros distinguidos invitados, seguir conversando con ellos, vamos a oír otras dos opiniones. Primero, el publicista Fernando Báez, quien es un experto en materia de publicidad, ¿no? Como publicista al fin, y que ha participado y ha diseñado o grabado mucha propaganda política en el curso de los últimos años aquí en nuestro país. Ciertamente sí estoy de acuerdo en que influyen tremendamente y sobre todo en la recta final, en la línea de tiempo de una contienda electoral, las campañas sucias y las campañas negativas inciden de manera contundente en el electorado.
Definitivamente alguien tiene que ponerle un paro al tema de las campañas sucias. La campaña negativa nadie le tiene que poner paro porque es una técnica con su valor. O sea, es una técnica de publicidad y de mercadeo que es válida en todos los lugares del mundo, siempre que no mientan. Pero la campaña sucia debe de tener un paro definitivamente. O sea, yo pienso que deben de crearse instituciones, regulaciones que controlen este tipo de prácticas indeseables. Bien, y a continuación vamos a escuchar otra opinión, esta vez la del ingeniero José Israel Cuello, quien es un conocido comunicador de la radio y la televisión dominicana. Veamos. Miguel Unamuno calificó el insulto en la polémica como una digresión. Realmente es penoso del país cómo la campaña política no se hace sobre la base de propuestas y argumentos, criterios, convicciones, sino sobre la base de sacar cada vez más papeles sucios, que deben ser consecuencia de una sanción ante la justicia. Quienes son o han sido gobernantes han tenido la oportunidad de sancionar lo que ahora denuncian envileciendo la campaña. Todos. De todas maneras, quien tiene la voz decisiva para eso es el electorado. No hay que reglamentar nada. El electorado es el que tiene que darse cuenta de quién habló más disparate en la campaña y quién expresó criterios, solamente. Bien, quiero continuar con el tema, ¿no? ¿Podemos citar un caso típico que haya ocurrido en el país de campaña sucia, por ejemplo? Contra Peña Gómez, en el año 96. Y en el 94 sobre todo. Específicamente el video. El video. El video donde él hablaba de que si me tocan... No, la idea de que él no era un dominicano. Bueno, y pues ya eso era... Escuchaba a Tuey de Camps hablar esta mañana de aquel affair de la maleta que se le achacaba a Peña Gómez, que traía dinero de narcotráfico para financiar campañas. Eso era campaña sucia. Y un video también a Peña Gómez donde él aparece en un culto religioso también que se usó para demostrar que ese individuo practicaba cultos satánicos. Ese es un modelo clásico de campaña sucia. Bueno, pero el video en esa oportunidad no era un video modificado, ¿no? Arreglado. Sino no era modificado, pero lo que se decía, cómo se presentaba el video, sí constituía una distorsión del hecho que estaba sucediendo en la realidad. Claro, que lo planteó Federici a propósito de la idea de como una media verdad manipulada constituye una difamación tan grande como una mentira completa. Cuando se desarrollan este tipo de campañas, sucia o negativa, realmente, ¿cuál es el resultado final? Mira, depende, porque ha habido campañas sucias que los candidatos han salido victoriosos. El caso de Bill Clinton con la campaña de Mónica Lewinsky. Eso es una campaña donde él pudo revertir y salió reelecto a la presidencia de los Estados Unidos después del caso Lewinsky. De modo que a veces hay situaciones que los candidatos pueden resultar beneficiosos. El hecho fundamental es que los procesos electorales hoy día, no son procesos profundos, son procesos de ideas simples. Se dice en el término de la mercadología política que hoy la lucha de frases ha sustituido a la lucha de clases. Es decir, y hay un experto, George Lakoff, en mercadología política, que dice que los electores son avaros cognitivos. Los electores no quieren oír ideas profundas, quieren mensajes simples, mensajes cortos. Es la característica de los procesos electorales, y por eso el ámbito de la subjetividad electoral está muy permeado por esa morbosidad social de escarbar, los aspectos más íntimos, los aspectos éticos de los candidatos. Pero hay dos ejemplos todavía más recientes que el de Clinton, y quiero mencionar el de Barack Obama, que se le exigió hasta presentar acta de nacimiento, se le quería desconocer que había nacido y que era ciudadano americano para poder optar. A pesar de que era senador. Bueno, pero esa como negativa. Y la otra, esta reciente, que hablaba Catherine, la de Sarkozy, con Dominique Strauss-Kahn,
que ahora resulta que está sometido, ya él está fuera de la contienda como Partido Socialista. Por prostitución. Por el caso de la francesa. Pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Parece que el hombre tenía una debilidad de conducta que ha sido explotada y ahora sí le ha revertido, porque ahora ni siquiera tiene la protección de director de fondo, perseguido político, tal. O sea que a veces también esas campañas que uno comienza pensando que es sucia, no es más que la explotación de una debilidad que ya existía. Pedro ha planteado la idea que es central de lo que caracteriza hoy en el mundo moderno la competencia electoral, donde los grandes temas, las grandes propuestas, que es lo que de alguna manera anhela José Israel en su posición, desaparecen y en su lugar es una batalla de la frase más interesante, de la frase más simpática, etcétera. Pero esto tiene un asidero muy claro en el mundo moderno dominado por los medios de comunicación, por las imágenes. El mundo de hoy es un mundo de Pero puras a mí me imágenes. parece que muchos expertos en materia electoral, de esos asesores que contratan provenientes del exterior, americanos, brasileños, chilenos, gente que tiene mucha experiencia en asesoría política a candidatos en diferentes países, han llegado a la conclusión que dado el nivel de educación que existe en la República Dominicana y de instrucción, quizás las campañas basadas en contenido no surten el efecto que una frase bien hecha o el impacto que personalmente producen los candidatos cuando tienen el contacto directo con el público. A mí me da la impresión de que esa puede ser una razón, porque por ese vacío de contenido que se observa en la campaña política del país. Hay dos contrastes muy evidentes. Primero, Francia, donde un François Hollande gana la candidatura del Partido Socialista y en menos de una semana brinca 10 puntos en las encuestas a base de un manifiesto que son 26 propuestas de gobierno hasta cuantificadas. O sea, hace un retorno a algo que había desaparecido 20 años atrás. Pero nos vamos al otro lado, a Brasil, donde Dilma Rousseff se monta sobre el coche de Lula, se monta sobre esa popularidad con poca propuesta pragmática, excepto que voy a continuar la labor del antecesor. Y así llegó Dilma a la presidencia. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos, pero los dos ejemplos, dos sociedades muy diferentes. Pero los dos ejemplos tienen un punto común. Es que en ambas sociedades los medios de comunicación son fundamentales. Sí. La capacidad de llegar la información casi al momento en que se produce el hecho es fundamental. Y esto es clave para entender lo siguiente. La política electoral moderna es una política del escándalo en el contexto del peso de los medios de comunicación. Y esa política del escándalo le viene como anillo al dedo. Hay mucha morbosidad. Yo creo que uno de los contenidos o una de las esencias de las campañas sucias es la morbosidad, ¿no? Que el escándalo. Mira, más que el escándalo, yo le diría que vivimos en la sociedad del espectáculo. Las campañas políticas son un espectáculo donde los ciudadanos son simples espectadores de ese espectáculo y se mueven y se motivan en función de la intensidad del espectáculo. Es decir, no es un problema relativo a República Dominicana. Las campañas en todas partes del mundo son campañas, como decía Wilfredo, a través de herramientas propias del siglo XXI. ¿Cuáles son las herramientas del siglo XXI? Las redes sociales. Las redes sociales. Ahí no se puede tener un mensaje grande, es un mensaje a través de imagen, a través de relatos cortos, frases muy sencillas. Esa es la característica de los procesos electorales modernos del siglo XXI. Y yo creo que en esa tesitura las campañas sucias juegan un papel importante, pues, porque logran potenciar el espectáculo, logran que el ciudadano que está en su poltrona viendo el espectáculo político entre en el proceso electoral. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero que en la parte final que viene después de ella, hablemos un poco si una campaña sucia o la denominada campaña sucia o negativa le hace bien al candidato que la promueve. Regresamos después de la pausa, siga con nosotros aquí en Portal.
Se acerca el evento artístico más grande de República Dominicana. Premios Casandra 2012. Martes 13 de marzo, 7 de la noche. Teatro Nacional. Transmitido por Telemicro Canal 5. Invitan Cervecería Nacional Dominicana y Agroarte. Con el copatrocinio de Claro, Banco León, La Sirena y Coca-Cola. Síguenos en Internet, Twitter y Facebook. ARS Valix Salud, programa de prevención y promoción. Las afecciones del corazón y el sistema circulatorio son la principal causa de muerte en todo el mundo. Reduce el riesgo con una dieta saludable, ejercicio físico y verificando periódicamente la presión arterial, azúcar y el colesterol. Ayúdanos a cuidar a quienes quieres más. ARS Valix Salud. Estamos en ti día y noche. CEPROSA, servicios especializados de protección y seguridad. Hacemos mejor lo que otros tratan de hacer bien. Contáctenos en Santo Domingo en el 530-5255, en Santiago el 583-9768 y en Puerto Plata 586-4253 o 586-4208. También para Puerto Plata, la línea sin cargos 1-800-1580. Tenla a mano y cumple tus deseos con tu tarjeta Visa Banco Ademi. Solicita una Visa Banco Ademi y serás dueño de tus deseos. No hay nada imposible, con Visa Banco Ademi puedes tener. Banco Ademi, el líder en préstamos para la micro, pequeña y mediana empresa, pone en tus manos las tarjetas Visa Clásica, Gold y Empresarial. Ten la tuya a mano. Ya sabes que Banco Ademi es el banco que da la mano. Sin ser médicos, deportistas ni maestros, somos una parte importante en la infraestructura de cientos de hospitales, instalaciones deportivas y escuelas que han sido construidas con Cemento Cibao, albergando los sueños de miles de dominicanos a través del tiempo. Producimos con la más alta tecnología y materia prima el cemento que supera en calidad a todos los demás por su rendimiento, mayor resistencia y fraguado óptimo, que es orgullo de aquí en todo el mundo. Cementos Cibao, el cemento premium dominicano. Buenas. Miguel, el novato del año. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Este es mi país, aquí que está mi gente. Pelotero, fírmame esta pelota. Oye, Miguel, yo con todos esos cuartos que tú tienes de ese contrato y en Nueva York, yo no vuelvo para acá. ¿Qué va? Esto lo vale. Nada se compara con volver. Miguel, pero volver para el barrio. De ahí salí. Ahí están mis amigos y mi familia. No importa dónde yo llegue, yo siempre volveré. Esta es mi gente, este es mi barrio. Volver a casa vale todo el dinero del mundo. Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan. Por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Le debo mucho a mi país. Y como el pueblo me está dando una segunda oportunidad, estoy comprometido a gobernar de manera ejemplar. Un gobierno sin corrupción, con seguridad, creador de fuentes de trabajo, que reduzca sustancialmente el costo de la vida, para que los jóvenes, las mujeres y nuestros hijos tengan salud, educación y más oportunidades para un mejor futuro. Tenemos la gente, la voluntad y el coraje. Es tiempo de cambio para hacer de este país un mejor país, pero para todos. Los invito cortésmente a seguirme en Twitter.
Mi cuenta es @GuerreroMiguelE. Los espero. Bien, estamos de vuelta después de esta pausa. Entramos a la parte final ya de nuestro tema de hoy, un panel sobre lo que es una campaña sucia y si en la República Dominicana se está desarrollando una campaña de ese tipo. Ahora, yo quiero saber de ustedes, ¿opinan que quien hace una campaña sucia pague el precio de esa campaña sucia? ¿Puede perjudicarlo o lo beneficia? Yo dije al principio que el que lodo tira, lodo queda. Y yo creo que si realmente partimos de sucio como algo que no tiene fundamento de verdad, el lanzar campañas sucias perjudica de alguna manera u otra al que se le tira, más que el que tira, porque el que tira siempre queda como un elemento difuso, contrario al que le tiran, que es un blanco de diana a donde se le pega. Es decir, que en su opinión es mala idea y no surte beneficio o no obtiene beneficio quien desarrolla una campaña sucia. Pero hay un perjudicado sin discusión, el pueblo, porque permite que los candidatos evadan responsabilidades de plantear realmente soluciones razonables y viables y lo sustituyen precisamente por la campaña sucia. ¿Usted comparte su opinión? Mira, la característica de la campaña sucia es que nunca ningún candidato la asume, Exacto. Siempre es un tercero. Entonces es muy difícil enrostrarle a un candidato que él ha hecho una campaña sucia. Hay incluso agencias ya en el ámbito del mercadeo político que se dedican a preparar campañas, que son estrategas ya de campaña sucia. De campaña sucia. Hay oficinas en los Estados Unidos y en América Latina que se dedican a ese tipo de labor. ¿No creen ustedes que el tipo de campaña que se está desarrollando, sea sucia o no, está crispando mucho el ambiente electoral dominicano? No, yo no sé, yo creo que el ambiente electoral por sí mismo, por el mismo proceso y su propia evolución, está trayendo sus espinas y sus molestias. Yo creo que no ha habido esa crispación, o sea, yo creo que el electorado dominicano, por el contrario, tiene una demanda de transparencia. Por ejemplo, el tema de la corrupción, hay una exacerbación ya de la conciencia ciudadana, de la impunidad tan grande que hemos tenido por el tema de la corrupción. Y yo creo que el electorado quiere un nivel de transparencia y por eso está tolerando este nivel de campaña sucia, a ver si a través de ese proceso, que tal vez no es el más idóneo, se logra un nivel de que los corruptos puedan ir a la cárcel en un momento determinado y que no haya esa impunidad que ha habido entre la clase política dominicana. Licenciado, ¿cuál es su opinión con relación a eso? Mira, yo creo que, sin embargo, a mí me parece hay cierto malestar entre la gente. Y el hecho de que la corrupción haya surgido como un tema central de la política electoral. Acuérdate, Lon, que yo le digo Lon porque lo conozco de niño. En las encuestas tradicionales en este país, el tema de la corrupción ocupaba un cuarto o quinto lugar. Hoy día, la corrupción es un tema central, lo que te revela que hay un electorado que tiene expectativas muy amplias, que yo veo difícil que el sector oficial esté por lo que se ve, por la polarización de la campaña. Evidentemente solamente hay dos candidatos con posibilidades electorales. Por esa polarización y por el hecho de que aparentemente los partidos están cada vez más ríspidos en su actitud frente al otro, puede generar esa violencia verbal que ya comienza a dar asomo en la campaña, podría convertirse más abajo en violencia física, como pasó en otras campañas electorales. Yo creo que la propia característica de la estrategia de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, que es una estrategia de convertir el proceso electoral en un plebiscito sobre la base de satanizar al adversario, es un tipo de campaña que tiende a caldear los ánimos de la política. La característica del Partido de la Liberación Dominicana es plantear que estamos frente a una amenaza, una posible amenaza de que el candidato contrario no tiene las cualidades que necesita para ser gobernante, y eso plantea solapadamente la necesidad de la continuidad
y por eso se comparan las dos obras de gobierno. El discurso de Leonel Fernández incluso fue perverso en usar una cita de Duarte para atribuirle a Duarte la capacidad de crítica dentro de una campaña electoral. Yo creo que ese tipo de campañas plebiscitarias, que eran también las que usaba Joaquín Balaguer para plantear que estábamos en un momento abismal, que si no lo elegían a él, el destino dominicano colapsaba. Yo creo que es un poco lo que está sucediendo ahora. Y ese tipo de campañas plebiscitarias sobre la base de satanizar al adversario tienden a producir ánimos muy caldeados. ¿Y qué podemos esperar en lo que resta de campaña? Quedan menos de 3 meses. ¿Qué podemos esperar? Yo pienso, muy brevemente, porque nos quedan unos minutos. Yo pienso que la batalla verbal se va a fortalecer. Sin embargo, en los dos grandes partidos, los responsables finales de la campaña saben muy bien lo que están haciendo. Esto no es un asunto de emocionalidad. Entonces, el grado en que ellos estimulen esa guerra verbal que puede llevar a desenlaces feos, ellos saben muy bien. Yo creo por nos igual. Quedan menos de 2 minutos. Creo que va a haber mucha provocación, pero creo que hay un liderazgo más maduro que en años pasados que va a mantener las cosas en su sitio, pero va a haber más provocación. Bueno, eso puede ser esperanzador, ¿no? Evitar que todo esto ese río se desborde, ¿no? Y se lleve todo de por medio. Yo creo que por el contrario, que hay un momento decisivo. El Partido de la Liberación Dominicana está apostando a la continuidad. Es un partido que tiene muchos intereses. No hay que olvidar que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido corporación, no solo es un partido político propiamente dicho, sino que es un partido que hoy día tiene interés en sectores económicos fundamentales de la sociedad dominicana, y recomponer esa estructura de poder es muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso ellos tienen que jugarse el todo por el todo en esta campaña electoral. Bien, caballeros, muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Creo que este es un tema que amerita todavía algunos paneles en lo que resta de campaña. Están invitados para cuando se presente esa oportunidad. Estoy yo particularmente muy agradecido de su presencia. Esperamos que los amigos de Portada hayan disfrutado del tema. Les deseamos un buen resto de la noche, al igual que a nuestros invitados. Y por supuesto los esperamos como de costumbre mañana a las 7 en punto de la noche para otro Portada. Hasta entonces. Fiscalización que debe hacer el Congreso respecto al Ejecutivo manda a que se dicte una ley que no se ha dictado. Creo que la licenciada Minú Tavares Mirabal, la diputada, tenía un